La familia Genovese es famosa en los círculos policiales como uno de los grupos más poderosos de Lampa. La familia Genovese fue de las más importantes en la mafia estadounidense y por buenos motivos. Lucky Luciano fue el tipo que hizo de la mafia lo que es hoy. Luciano era el cerebro. Vito Genovese era la fuerza. Genovese era violento. Le encantaba dejar cuerpos en la calle y arrojar a gente por las ventanas o desde los tejados. Frank Costello era el rey en materia de apuestas. Costello dominaba a los jueces. En Nueva York no se nombraba ninguno sin su consentimiento. Todos los asesinatos que se le imputaron a Vincent Gigante tenían que ver con las leyes de la mafia. Gigante siempre conseguía convencer, por lo menos a un psiquiatra, de que estaba loco. Los genoveses son la familia real de la mafia estadounidense. La familia Genovese. De entre los nombres legendarios de la historia de la mafia en Nueva York, incluidos Gambino, Bonanno, Colombo y Lucchese, uno destaca por encima de todos: Genovese. Aunque las ofensivas del gobierno y la lucha contra el crimen organizado lograron acabar con esta época dorada de la mafia, la familia Genovese está controlada pero no extinguida. Siguen ganando millones al año con la corrupción laboral, la extorsión o el tráfico de drogas. Make no mistake about it. This is not a script for The Sopranos. This is the real thing. En abril de 2001, el FBI atrapó en una redada a 45 reputados gánsteres y asociados, tipos con nombres como Sammy Albóndigas y Frank el Pez. Las detenciones se hicieron con la ayuda de un informador desde dentro de la organización. El creador de la familia nunca habría tolerado tal deslealtad en sus filas. Pero aquel era otro mundo. En la década de 1890 nacieron 3 niños en 3 familias del sur de Italia. Estas familias no se conocían, pero compartían un mismo sueño: labrarse una vida mejor en el nuevo mundo. Años más tarde, los 3 chicos se conocerían en las bulliciosas calles de Nueva York y juntos crearían su perversa versión del sueño americano, moldeando el mundo del crimen a su antojo. El primero de ellos era Charles Lucky Luciano. Se llamaba Salvatore Lucania y nació el 24 de noviembre de 1897 en el pueblo siciliano de Lercara Fritti. Era el mayor de los 4 hijos de Antonio y Rosalía Lucania. El padre de Salvatore, un minero de azufre, decidió llevar a la familia a Nueva York en 1906. Se trasladaron a un barrio judío del Lower East Side de Manhattan. Pero al joven Salvatore la posibilidad de forjarse un futuro mejor en América le parecía muy lejana. La gente como Luciano miraba a su alrededor y pensaba: este no es el futuro que quiero. Porque la mayoría de ellos pertenecían a familias numerosas, trabajaban 12 horas diarias, 6 días a la semana, por 50 centavos al día. Luciano no quería trabajar con el pico y la pala. Decía: hay otras maneras de ganar dinero sin tener que esforzarse tanto. Solo hay que ser un poco inteligente. Y siguió ese camino. En 1910, Salvatore dejó la escuela para trabajar de repartidor para un sombrerero. Alguien lo convenció para hacer de correo llevando drogas. Solía meter la heroína en las cajas de los sombreros, transportándola de ese modo. Desde muy jovencito le atrajo la vida en la calle. Con solo 14 años ya se había entregado a la vida delictiva. Cometía pequeños delitos, fumaba opio y tenía experiencias sexuales de todo tipo. Su madre se avergonzaba de él. Entonces empezó a presentarse como Charlie Luciano en vez de Salvatore Lucania para no implicar a su familia. A los 18 años, Luciano fue arrestado por posesión de heroína y condenado a 1 año de cárcel. Sus padres no fueron nunca a visitarlo.
El padre de Charlie no quiso saber nada de él y lo desheredó. Dijo, no puedo tener un hijo. No quiero tener un hijo como tú. Así que de ahora en adelante ya no te considero mi hijo. Luciano fundó su propia banda reclutando a otros jóvenes matones del este de Harlem, entre los que se encontraba un chico llamado Frank Costello. Francesco Castiglia nació en el pueblo de Lauporoli el 26 de enero de 1891. Era el hijo menor de los 6 hijos de Luigi y María Castiglia. Cuando tenía 4 años, él y su familia se subieron a un barco lleno de gente que se dirigía a América. Había tan poco espacio a bordo que el pequeño pasó la mayor parte del viaje dentro de una olla. Su familia se estableció en el este de Harlem, un barrio lleno de inmigrantes italianos pobres. El padre abrió una tienda de comestibles en el este de Harlem, pero pasaban por muchas dificultades. Su padre era un inútil y él lo odiaba por eso. El joven Francesco estaba encandilado con los hombres bien vestidos que veía por la calle. Hombres llegados del viejo continente que habían traído consigo las tradiciones del crimen organizado: secreto, lealtad y respeto. Cuando uno miraba a su alrededor, veía que había un tipo de persona que nunca iba a trabajar, pero que siempre llevaba ropa elegante. No tenían buenos cargos en el gobierno ni pertenecían a una gran empresa, pero parecían imponer respeto. Esos eran los personajes de la Cosa Nostra. Francesco dejó de ir a la escuela a los 13 años y se unió a una banda callejera. Se rebautizó como Frank Costello para que sonara menos italiano. A los 17 años tuvo su primer encontronazo con la ley. Lo arrestaron en el Bronx por robos y atracos. Pero el caso se desestimó. Uno se daba cuenta enseguida de que era un joven hosco y duro. En realidad no había tantas diferencias en ese momento de su vida entre el que sería llamado primer ministro de Lampa y los otros chicos. Solo era un matón más. En otoño de 1924, a los 23 años de edad, Costello se casó con una joven judía de 15 años, Loretta Heigerman. Unos meses más tarde arrestaron a Frank por posesión de armas. Lo condenaron a 1 año de cárcel. Después de eso, creo que Frank Costello nunca llevó un arma encima. Decidió seguir adelante usando la cabeza en vez de emplear la violencia. El tercero de estos inmigrantes italianos era Vito Genovese. Nació 4 días más tarde que Luciano, el 27 de noviembre de 1897 en Rosiclino, Italia, cerca de Nápoles. Viajó a Nueva York con su familia a los 16 años y se instalaron en Queens, barrio en el que el padre de Vito tenía un pequeño negocio de construcción. Pero él se sentía atraído por la vida de Manhattan y pronto decidió mudarse a casa de unos parientes en Little Italy. Vito siempre fue un delincuente. Ya era un sinvergüenza cuando empezó a andar. Vito Genovese era un chico de la calle, dispuesto al uso de la violencia y al asesinato mafioso, por llamarlo de alguna forma. Incluso de joven, Vito ya soñaba con formar parte de Lampa. En 1917, el fornido veinteañero fue detenido por primera vez por posesión de armas. Pasó 60 días en prisión. Poco después, Genovese se unió a Costello en la banda de Charlie Luciano. En ese momento, el mundo de la delincuencia de Nueva York no estaba dominado por los gánsteres italianos, sino por los judíos. La inteligencia de Luciano llamó la atención de un conocido capo de la mafia judía, Arnold Rothstein, que andaba en busca de jóvenes promesas que llevaran a cabo sus operaciones criminales. Luciano fue la primera persona del crimen organizado de origen italiano en afirmar: trabajaré con otros. 2 de sus grandes aliados fueron Meyer Lansky y Ben Segal, de religión judía. Dijo: confío en ellos. Trabajamos muy bien en equipo, conseguimos dinero y me da igual que no sean italianos.
Mientras que Luciano y Costello estaban orgullosos de trabajar con los gánsteres judíos, Genovese se negaba a tratar con los que no fueran italianos. Vito Genovese solía decirle a Costello: Frank, ¿qué hacemos rodeados de todos estos judíos? Costello lo miraba y le decía: cállate, Vito, tú también eres inmigrante. Rothstein era un poderoso mentor, pero algo inesperado daría un vuelco al mundo de la delincuencia en Nueva York y les brindaría una gran oportunidad a los tres jóvenes italianos. En 1920 entró en vigor la Ley Seca. La Ley Seca le dio a la mafia la base de sus ingresos. Les proporcionó tanto dinero que pudieron ampliar sus actividades. Siguiendo las indicaciones de Rothstein, estos ambiciosos jóvenes italianos aprendieron a sobornar la corrupta maquinaria democrática de Nueva York, conocida como Tammany Hall. Si pagaban una cantidad adecuada a los políticos, la policía y los fiscales de distrito podrían seguir adelante con sus actividades de contrabando sin que nadie interfiriera. Eran hombres con bajos niveles educativos, pero que conocían la política de Estados Unidos a la perfección. Aprendieron que si se les daba apoyo, contribuciones políticas en efectivo para que no pudiera aprobarse, conseguían que los políticos estuvieran en deuda con ellos. Un solo detalle se interponía en el camino de Luciano, Costello y Genovese, los viejos capos sicilianos, los hombres de respeto que aún reinaban en el hampa italiana. Cuando la Ley Seca se convirtió en el mayor negocio de la mafia, los capos sicilianos iniciaron una sangrienta guerra callejera. Luciano trabajaba para Joe De Boss Masseria. El rival de Masseria, Salvatore Maranzano, quería que Luciano trabajara para él. Lucky se negó y casi le cuesta la vida. 4 gánsteres lo acorralaron en la calle 50 de Nueva York. Se lo llevaron, le pegaron una paliza y lo dieron por muerto. Abandonaron su cuerpo y salió con vida. Cuando sus amigos oyeron la historia, supuestamente le dijeron: eres afortunado, has tenido suerte de escapar con vida. Por eso se ganó el apodo Lucky, que usaría durante el resto de su vida. La paliza le dejó un párpado caído y una cicatriz terrible en la mandíbula, además de convencerlo de que había que acabar con los viejos capos. Con la ayuda de sus aliados judíos organizó los asesinatos de Masseria y Maranzano. En ese momento de triunfo, Luciano planeó una estrategia mucho más poderosa que tener una banda callejera. Un imperio criminal que funcionaría como cualquier negocio y que lo situaba en la cúpula del crimen organizado. En 1931, un joven y ambicioso gángster llamado Lucky Luciano había liquidado a 2 de los más poderosos mafiosos italianos de Nueva York. Ahora se disponía a cambiar radicalmente el crimen organizado. Reunió a todos sus compatriotas y rivales del hampa de la ciudad. Colegas inmigrantes como Carlo Gambino, Joe Bonanno, Tommy Lucchese y Joe Profaci. Les propuso dividir las actividades en la ciudad entre 5 familias criminales. Cada uno tendría un jefe que pertenecería a la cúpula directiva llamada la Comisión. Decidió diseñar un sistema en el que cada familia tenía una jerarquía: el jefe, un lugarteniente, un consejero, y disponían de mucha gente trabajando para ellos, además de un territorio delimitado. Él puso estas normas y lo hizo porque durante los años 20 y 30 se había vertido mucha sangre en disputas entre familias italianas rivales u otros grupos étnicos. Sabía que en una situación pacífica era más fácil ganar dinero. Nadie tenía la exclusividad en ninguno de los negocios. Y si había problemas, no había que sacar las armas y dispararse entre ellos. Debían acudir a la comisión, que sería la encargada de dar un veredicto. Esta situación le da a la mafia una nueva perspectiva nacional, en cierto sentido, y una continuidad de la que no gozaban otros tipos de organizaciones criminales. Los irlandeses y los judíos no tenían una mafia, ni una comisión que los organizara. Pero no todos los capos de la comisión tenían el mismo poder. Luciano era el primero entre iguales.
Luciano tenía ciertas cualidades para el liderazgo. Eso no quiere decir que fuera más violento que los demás. Todos eran unos matones que disfrutaban asesinando a la gente y contando sus batallitas. No era más peligroso que los demás, solo el más respetado. Luciano reclutó a los viejos socios Vito Genovese y Frank Costello para que le ayudaran a regir su familia. El asesino genovese se encargaría de la fuerza, mientras que el inteligente Costello se ocupaba de mantener el control sobre Tamman y Hall. Con las apuestas, las drogas y los beneficios de la extorsión, la familia conseguía más ingresos que muchas grandes empresas. La familia genovese disponía de dos elementos que les permitían controlar la ciudad de Nueva York en ese momento. Uno era la intimidación por medio de la violencia, la capacidad de infundir miedo en los demás. La otra era la enorme cantidad de dinero. Luciano era un pez gordo y formó la familia Luciano, que más tarde se llamaría la familia Genovese, una de las más poderosas e influyentes de Estados Unidos. Tuvo casi 300 miembros. A los 34 años, Lucky Luciano, que había llegado a Estados Unidos siendo el hijo de un inmigrante pobre, se había convertido en el gángster más poderoso de Nueva York. Le encantaba ser Charlie Lucky Luciano, el gángster número uno de la ciudad. Le encantaba mostrarse en público y que lo acogieran favorablemente. Vestía de manera elegante, tenía coches de lujo, joyas, mujeres de clase e iba a lugares caros. Luciano frecuentaba los locales de moda de Nueva York como el Store Club y se codeaba con estrellas de cine, políticos y mujeres hermosas. El multimillonario siempre llevaba un buen fajo de billetes para que siguiera la fiesta. Llevaba una vida espectacular. Vivía en un ático de lujo en el Waldorf Astoria. Empezó a saborear ese tipo de notoriedad. Y hubo gente que le advirtió que no era una manera inteligente de hacer las cosas. Cuando te haces tan visible, te conviertes en un objetivo. En 1935, un joven fiscal adjunto llamado Thomas DeWay inició una campaña para acabar con la corrupción en la ciudad. Charles Lucky Luciano era su objetivo principal. Fue detenido alegando que sacaba provecho de la prostitución. En 1936 lo declararon culpable y lo condenaron a cumplir entre 30 y 50 años en la cárcel de Dannemora, en el norte de Nueva York. Siguió dirigiendo a la familia desde su celda, pero la responsabilidad de las operaciones cotidianas recayó en su número 2, Vito Genovese. El resto de la banda pensaba que Vito era un sanguinario. Era un neandertal. Los tipos como Luciano siempre intentaban buscar un enfoque más empresarial para sacar dinero. La solución de Vito para cualquier problema era, entramos y nos lo cargamos. Solo con mirarle a los ojos sabías que podía acabar contigo en cualquier momento, sin ningún tipo de remordimiento, y que ni siquiera pensaría en ello durante un segundo después de hacerlo. No había nada que se interpusiera en el camino de Genovese para conseguir lo que quería. Poco después de la muerte de su esposa, en 1931, se interesó en su prima de 22 años, Anna Petillo Bernótico. El único problema era que Ana ya estaba casada. La solución de Vito fue sencilla. Ordenó matar a su marido y se casó con Ana 2 semanas después. Hubo gente como Costello que le dijo, Vito, esto va a llamar demasiado la atención. Pero Vito les contestaba, si no conseguís que la gente os tema, si no se mueren de miedo al veros, no tendréis una organización eficaz. Pero la violencia de Vito acabó con él. En 1937 tuvo que dejar a su esposa en Estados Unidos y huir a Italia para eludir una acusación de asesinato. Con la fuga de Vito, Frank Costello, de 46 años, se convertiría en el capo de la familia de Lucky Luciano. A diferencia de Genovese, que era conocido por su mal carácter y actitud violenta, Costello tenía una manera mucho más civilizada de enfocar sus tareas. Costello hablaba en un tono bajo y áspero, resultado de una operación en las cuerdas vocales. Pensaba que los conflictos mermaban las posibilidades de ganar dinero y su habilidad para conciliar a los gánsteres más impulsivos le valió el apodo de primer ministro de Lampa.
Costello estableció la Trinidad, la base para el crimen organizado moderno. Y con el concepto de Trinidad, quiero decir que combinaba tres aspectos: política, negocios y crimen. Todos tienen que coexistir y trabajar conjuntamente. El punto fuerte de Costello era la política. Conseguía los contactos políticos suficientes para poder garantizar la protección a las familias. En una ocasión tuvo la oportunidad de decidir quién sería el alcalde de Nueva York. Tenía muchos amigos en la política. Era él quien decidía quién iba a estar en el Tribunal Supremo, aunque el otro candidato estuviera recomendado por el presidente Roosevelt. Era un hombre muy poderoso. Era un corruptor, y los corruptores nos afectan. Cuando los jueces están comprados, la policía está comprada, gente del gobierno está comprada, nuestro sistema de gobierno cambia completamente. Eso es mucho más peligroso, mucho más que un Vito Genovese, un mero asesino. A pesar de su éxito económico, Costello se sentía inseguro en su papel como líder de la familia. De hecho, había llegado a ser el jefe por defecto, pero no dominaba los rituales ni la política de la mafia. Sabía que gozaba de una buena reputación en el mundo de la delincuencia, pero quería ganarse el respeto público. Era un rasgo muy peculiar de su personalidad. Necesitaba respetabilidad, pero quería un respeto discreto, no del tipo que se asocia a la fama. A Frank le gustaba verse como un hombre culto e inteligente, que podía relacionarse con todo el mundo. Y de hecho lo consiguió. Se veía a sí mismo como un hombre de negocios, no como un gángster. A mí me parecía un gángster y se lo dije: Frank, eres un gángster que lleva trajes caros. Finalmente, en 1947, 50 años antes de Tony Soprano, un deprimido Costello de 56 años hizo algo completamente inesperado para un capo de la mafia. Se fue a un psiquiatra, por Dios, y estuvo visitándolo durante 2 años. Llegó a la conclusión de que si hubiera tenido la educación adecuada, no se habría metido en la mafia y habría sido senador. El psiquiatra de Costello le recomendó que hiciera nuevos amigos y que compartiera sus ratos libres con gente guapa. Pero mientras Costello intentaba conseguir un nuevo círculo de amigos, estaba a punto de regresar un personaje del pasado, de antes de que Costello asumiera su papel como jefe y aprendiera a vivir en el punto de mira. A finales de los años 40, Frank Costello había sido el capo de la familia genovese durante la mayor parte de esa década. Pero también quería ser respetado fuera de la mafia. Siguiendo los consejos de su psiquiatra, empezó a relacionarse más con gente normal y menos con otros miembros de la mafia. Pero mientras él se dedicaba a buscar la paz interior, su rival, Vito Genovese, pensaba en la mejor manera de regresar y recuperar su sillón. En 1946, casi 10 años después de su fuga a Italia, Genovese había sido extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por el asesinato de un socio. Pero sucedieron unas cosas muy raras. El testigo más importante apareció muerto. ¿Quién podía explicarlo? Era un misterio. Sea como fuere, el caso se desestimó y lo primero que hizo fue regresar a la mafia estadounidense de inmediato. Pero ya no era el número 2, ni siquiera el número 1. Era uno más, un líder mediocre. Estaba muy resentido y dirigió ese resentimiento contra Costello. Pero la ambición de Genovese no era el único problema que afrontaría Costello. En 1951 tuvo que asistir como testigo a un comité del Congreso que investigaba el crimen organizado. El comité lo interrogó sobre sus actividades. You must have in your mind some things you've done that you can speak of to your credit as an American citizen. If so, what are they? Paid my tax. His worst fear was realized. Sus temores se confirmaron al quedar claro quién era él durante la audiencia del comité. Un líder encubierto de la mafia del norte de Nueva York, que en realidad era la rama del sector norte de la Cosa Nostra.
of the Cosa Nostra. Costello abandonó la sala a mitad de la tercera sesión, humillado y enfadado. Se le acusó de desacato y tuvo que pasar 14 meses en la cárcel. 3 años fue condenado por evasión de impuestos a una multa de $30.000 y 5 años de prisión. Fue liberado al recurrir tras cumplir 11 meses, pero sabía que tenía los días contados como cabecilla de la familia. Vito Genovese no había mantenido en secreto sus deseos de convertirse en el capo. Su carácter violento era muy popular entre los matones de la familia que se encargaban de los trabajos sucios, mientras los hombres que controlaban el dinero, como Costello, mantenían sus manos limpias. Durante los años de ausencia de Genovese, sus hombres de confianza no prosperaron bajo Costello, como lo hicieron otros. Por eso se sentía oprimido, retenido y buscaba venganza. Genovese había decidido acabar con su eterno rival. Le confió el trabajo a un joven lugarteniente en el que confiaba, Vincent Chin Gigante, un italoamericano de primera generación. El ascenso al poder de Vincent Gigante siguió el camino más popular en la mafia, llamado la ruta del chofer. Si quieres progresar dentro de la mafia, lo más recomendable es convertirte en el chofer del capo. Gigante era el chofer de Vito Genovese. Vincenzo Gigante era 31 años más joven que su jefe, Vito Genovese. Pero había crecido con las mismas ambiciones, ser rico y poderoso. Nació el 29 de marzo de 1928 en la ciudad de Nueva York. Como Luciano, Costello y Genovese, él también era hijo de inmigrantes italianos, el cuarto de los 6 hijos de Salvatore y Yolanda Gigante. Sus padres se habían instalado en Greenwich Village y nunca aprendieron a hablar inglés. Su padre trabajaba en un taller de joyería y su madre era costurera. Vincenzo dejó los estudios a los 16 años para intentar hacer carrera en el boxeo. Gigante adoptó el apodo Chin, sobre todo porque su madre le llamaba Vincenzo o Censo, y porque tenía un problema grave. Cuando alguien lo golpeaba en la mandíbula, quedaba inconsciente, algo importante al ser boxeador. Después de un KO muy doloroso, Gigante colgó los guantes y se unió a la mafia. Ascendió muy rápidamente y en ese momento, a los 29 años, Vito Genovese le proponía la tarea más importante de toda su vida. El 2 de mayo de 1957, después de pasar la noche con su mujer y algunos amigos, Frank Costello regresa a su apartamento en Central Park West. Al entrar en el vestíbulo oye que alguien lo llama a gritos por detrás. Era Gigante. Vincent Chin le apuntaba directamente con una pistola con el brazo extendido. Le dijo, esto es para ti, Frank, y disparó. Si no hubiera dicho eso, seguramente lo habría matado en el acto. Pero al pronunciar esas palabras, Costello se giró para ver quién le hablaba. Al girar la cabeza, la bala pasó por debajo de la piel, rodeando el cráneo, y se alojó en la otra oreja. Cayó al suelo y el pistolero escapó. Costello, que tenía 66 años, fue conducido al Hospital Roosevelt rápidamente. Los médicos le vendaron la cabeza y lo mandaron a casa. La publicidad era demasiado importante para que las corruptas autoridades de la ciudad pudieran ignorarla. Acusaron a Vincent Gigante de intento de homicidio. Pero en el juicio, cuando llamaron a Frank Costello como testigo principal, él dijo que no podía identificar al hombre que le había disparado a causa de la distancia que les separaba. Gigante quedó en libertad sin cargos. Algunos periodistas que asistieron al juicio afirmaron que en cuanto el testimonio de Costello hubo terminado, este se disponía a salir de la sala y Gigante se le acercó y le dijo, muchas gracias, Frank. Se trataba de un mensaje muy claro para Costello, y él era un hombre inteligente. No podía seguir compitiendo con Genovese y decidió retirarse. Dejaron que se retirara sin volver a atentar contra él. Y eso le sirvió de trampolín a Gigante.
El nuevo líder de la familia sería Vito Genovese, un hombre con unas ideas muy distintas sobre cómo había que gestionar el crimen organizado. Vito Genovese era un jefe de la mafia traidor. Le clavaba puñales por la espalda. Era tramposo, capaz de darte la mano y pegarte un tiro un segundo después. Lo primero que hizo Vito al retomar su posición en la comisión fue reunirlos a todos para explicar por qué había amenazado a Frank Costello. Fue la peor decisión de su vida. En 1957, el capo de la mafia Frank Costello ya se había retirado. Ahora nadie ni nada le impedía a Vito Genovese convertirse en el jefe de la familia más poderosa del país. Su primera tarea era explicar a las otras familias por qué había atentado contra Costello. Genovese pensó que debía explicarles a los miembros de la comisión que estaban en otras partes del país que se cambiaba de líder, pero que los negocios seguirían siendo los mismos, y pidió una reunión extraordinaria. El 14 de noviembre de 1957, todos los capos de Estados Unidos se reunieron en el pueblo de Apalachian, al norte de Nueva York, para escuchar lo que el nuevo jefe les tenía que decir. Más de 100 miembros de la mafia se reunirían en una casa de campo propiedad de uno de ellos. Pero su presencia no pasó desapercibida. Unos policías que patrullaban la zona vieron la gran cantidad de coches caros aparcados ante la casa y cortaron la carretera para poder investigar. Cuando los mafiosos se dieron cuenta de la presencia policial, algunos salieron corriendo hacia los bosques cercanos y otros intentaron huir en sus propios coches. Arrestaron a 60 de ellos y les imputaron varios cargos, entre los que figuraba el asociarse con criminales conocidos. El caso se terminó desestimando, pero el daño ya estaba hecho. Había captado la atención. Hubo grandes titulares en prensa. Cumbre de la mafia. Los mafiosos se reúnen. Exactamente lo que la mafia menos necesitaba. Se podía decir que era el principio del fin. Hasta ese momento muchos de los miembros de la policía no conocían la existencia real de algunas de estas bandas. Pero ahora había muchas preguntas que hacerse. ¿Cómo conseguían reunirse todas esas bandas si estaban repartidas por el país? ¿Quién convocaba la reunión? ¿Quién mandaba los avisos? Culparon a Vito Genovese y muchos de sus colegas nunca se lo perdonaron. De todas maneras, Genovese era demasiado poderoso para ser derrocado por los otros líderes. Había heredado un enorme imperio criminal que abarcaba casi todos los aspectos de la vida cotidiana en Nueva York. Llevaban los sindicatos, el Garment District, el puerto, las apuestas, la prostitución y la recogida de la basura. Además, había incrementado sus operaciones en un negocio muy lucrativo: la droga. Genovese y los que le rodeaban veían en la droga el futuro de la mafia. Querían parte del botín, pero no querían quedar implicados en el proceso. Hazlo, pero que no te pillen. Ese era el mensaje. Lo que Vito no entendió es que eso generaba un gran problema de organización para él. Costello ya lo había dicho. No necesitamos las drogas porque la gente no lo perdonará. Si se enteran que has estado pasando heroína, estás acabado. Una cosa es hacer tratos con corredores de apuestas o con empresarios corruptos, pero en cuanto empiezan a vender droga a nuestros hijos, eso ofende a la opinión pública y los políticos no podrán seguir protegiéndolos. El negocio de las drogas no tardó mucho en meter a Vito en problemas. Un camello habló sobre él y en el mes de abril de 1959, a sus 61 años, Genovese era juzgado por tráfico y distribución de drogas, un delito federal. Fue condenado a 15 años de prisión en Atlanta. Su chofer, Vincent Gigante, que había disparado a Frank Costello 2 años antes, también fue juzgado y condenado a 7 años en la misma cárcel. Vito seguía dirigiendo a la familia desde su celda y Gigante era su aprendiz. Pero incluso estando entre rejas, el mal carácter de Genovese se hizo notar. En 1963, Genovese empezó a sospechar que su ex guardaespaldas y amigo de la cárcel, Joe Valachi, podía haberle traicionado. Un día, de manera inesperada, Vito Genovese se le acercó. Le dio un gran abrazo y lo besó en las mejillas.
Balachi era siciliano y sabía perfectamente lo que significaba eso. En la cultura siciliana, eso es un beso de la muerte. Balachi se acercó a los guardas y se ofreció para hacer algo que ningún miembro de la Cosa Nostra había hecho hasta el momento. Desvelaría todo lo que sabía a cambio de recibir protección. En septiembre de 1963, Balachi testificó ante un comité del Senado que investigaba el crimen organizado. Durante una audiencia televisada a todo el país, contó con todo lujo de detalles el funcionamiento de la mafia y sus 5 familias. This is the way I burn if I expose this organization. Por primera vez, un miembro de la organización nos describía las familias, sus puestos, la Comisión Nacional, el nombre Cosa Nostra. Todo eso fue culpa de Vito Genovese, por no haber cuidado de Balachi y haberlo convertido en un chivato de tal magnitud. La policía empezó a llamar a cada una de las familias por el nombre de sus capos. Lo más curioso es que Genovese, del que luego tomaría el nombre la familia, era el heredero de una gran tradición de criminales como Lucky Luciano y Frank Costello. Pero hizo más por destruir ese legado que cualquier otro. En febrero de 1969, Vito Genovese murió en la cárcel de insuficiencia cardíaca a los 72 años. Ahora la familia necesitaba un nuevo líder y discreción. Pronto encontrarían un jefe que era un maestro en ambos campos. Cuando murió Vito Genovese en 1969, muchos de los secretos más importantes de la mafia habían salido a la luz. Ahora, la familia que llevaba su nombre necesitaba un nuevo líder que fuera un maestro disimulando sus obras. Le tocó asumir el papel a uno de sus personajes más pintorescos. Vincent Gin Gigante era conocido como el hombre que disparó al capo Frank Costello en 1957. Después de pasar 5 años encerrado junto a Genovese por tráfico de drogas, salió en el año 1964. Dejó la cárcel teniendo mucho más claro el funcionamiento de la familia y prometió no volver jamás. Una de las cosas que aprendió en prisión fue que no quería regresar. Aprendió a disimular las huellas, a ser mucho más cuidadoso, mucho más discreto. En 1970, acusaron a Gigante de intentar sobornar al cuerpo de policía de Old Tappan, en Nueva Jersey. Su defensa alegó que todo había sido un malentendido. En noviembre de ese mismo año, le había dado dinero a la policía de esa ciudad. Su hermano dijo que necesitaba algún tipo de tratamiento para recuperar la salud mental. Había pensado que como se acercaba la Navidad y se le daba el aguinaldo a los carteros y a los basureros, también debía hacerse con la policía. Se desestimaron los cargos. Gigante había encontrado una hábil estrategia para mantenerse alejado de la cárcel. Para evitar el examen policial hacía lo que las autoridades llamaron una gran actuación. Resultaba muy convincente fingiendo que estaba mal de la cabeza, loco. Hablaba con los parquímetros y con los perros y decía que le contestaban. Casi cada mañana, entre las 10 y las 11, lo podíamos ver arrastrando los pies por la calle, cerca de su apartamento. Un tipo en zapatillas, a veces una gorra, y el albornoz. Un día el FBI se presentó en su casa para citarlo para un juicio. Y le encontró en el baño, desnudo en la ducha, con un paraguas. Tenía una casa grande en Nueva Jersey, pero pasaba mucho tiempo en la del norte de Manhattan. Durante años pudo engañar a los juzgados. Algunos psiquiatras certificaron que era un enfermo mental que no podía soportar un juicio, pero sabía perfectamente lo que hacía. No está muy claro en qué momento Gigante asumió la jefatura líder de la familia Genovese. Durante los años 70 y 80 se decía que el capo era Fat Tony Salerno. Pero a finales de los años 80, Gigante estaba claramente al mando. Creedme, intentamos pillar a Gigante. Pero se aislaba tan bien que era imposible descubrirlo. Delegaba las cosas 10 veces. Era muy inteligente.
Gigante seguía paseándose por las calles de Greenwich Village con ese aspecto de paciente mental más que de capo de un gran imperio delictivo. Llegaba a las reuniones del comité y pedía disculpas por presentarse en pijama o en albornoz, diciendo que debía guardar esa apariencia. La prensa de Nueva York se interesó por esta actuación de Gigante y lo apodaron The Odd Father. Pero algunas cosas no eran demasiado coherentes. Por ejemplo, el hecho de que los miembros de la familia no pudieran decir su nombre bajo amenaza de muerte. No podían referirse a Chin, sino que tenían que señalarse la barbilla. Si no eres un capo temible en la familia de la mafia, ¿por qué te tendrían miedo otros miembros temibles y evitarían pronunciar tu nombre? Durante más de 2 décadas, Vincent Chin Gigante había logrado evitar ser juzgado fingiendo estar loco. Y había conseguido los informes médicos que lo probaban. Entró en un centro mental para lo que llaman una puesta a punto. La idea era aislarlo de su ambiente. ¿Iban a entrar en un hospital psiquiátrico para detener a uno de los capos de la mafia? Eso daría muy mala imagen al FBI y a los fiscales. En 1990, el gobierno federal inculpó a Gigante por fraude y homicidio. Además, sugirieron que estaba planeando matar a un capo rival, John Gotti. Durante los siguientes 7 años, los abogados de Gigante y el Estado estuvieron discutiendo acerca de su estado mental. Finalmente, en 1996, un juez declaró que Gigante estaba en condiciones para asistir a un juicio. El capo, que entonces tenía 69 años y cuya salud estaba deteriorándose, fue acusado por estafa y condenado a pasar 12 años en el Centro Médico Federal de Fort Worth, en Texas. De todas formas, siguió controlando el negocio desde la celda. No era difícil enviar los mensajes a la familia. Vito Genovese, que también había liderado la familia, entró en prisión en 1959 y durante 10 años, hasta su muerte, siguió al frente. Que el capo mandara desde la cárcel ya era una tradición para la familia. En abril de 2003, la ley volvió a toparse con Gigante cuando se le acusó de seguir controlando la familia desde su celda. Como se enfrentaba a 10 años más de pena, Gigante fue al juzgado y se declaró culpable por obstrucción a la justicia, admitiendo que su locura había sido solamente una actuación. Pero lo que hay que recordar de Gigante es que era tremendamente discreto, tan cuidadoso con todo lo que hacía que es increíble que lo pillaran. El juez incrementó su sentencia en 3 años, pero no viviría para salir de su celda. El 19 de diciembre de 2005, Vincent moría de una enfermedad cardíaca en el Centro Médico para Reclusos Federales de Springfield, Missouri, la misma cárcel en la que John Gotti había fallecido 3 años antes. Su muerte fue un golpe para la familia Genovese, que también había perdido a su capo en funciones, Dominic Quiet Dom Cirillo, en abril de 2005, cuando fue detenido junto a otros 3 miembros de la familia por fraude e intento de extorsión. La muerte de Gigante, además, marcó el final de una etapa en la historia de la mafia. Me atrevo a afirmar que Vincent Gigante pertenece a la vieja escuela. Fue el último de los capos que antaño controlaban Nueva York. Estaba plenamente dedicado a mantener la discreción y no desvelar los secretos de la mafia. Todos los asesinatos de los que se le acusó tenían que ver con la idea de reforzar las reglas de la organización. Solo mataba a aquellos que habían incumplido las normas de la Cosa Nostra. La mafia de hoy se parece muy poco a la de otros tiempos, cuando poderosos capos, como Lucky Luciano, Frank Costello y Vito Genovese gobernaban la ciudad de Nueva York y crearon un imperio mediante la violencia y la corrupción. El futuro está en manos de organizaciones criminales multinacionales con bases fuera del país. Puede que usen los restos de la antigua mafia estadounidense para llevar a cabo algunos de sus trabajos en este país. Pero no creo que ninguno de los miembros de cualquier familia vuelva a ver nada parecido a lo que sucedía en el pasado. La familia Genovese es demasiado astuta y poderosa como para desaparecer tan rápido. Son más de 200 miembros. Tienen demasiados intereses en la zona de Nueva York y en todo el país para desaparecer de la noche a la mañana. El juego y los negocios en el puerto les dan muchos beneficios, suficiente para seguir tirando.
Y si aparece cualquier nuevo negocio, seguro que los Genovese tendrán algo que ver. La familia Genovese es famosa en los círculos policiales como uno de los grupos más poderosos de Lampa. La familia Genovese fue de las más importantes en la mafia estadounidense y por buenos motivos. Lucky Luciano fue el tipo que hizo de la mafia lo que es hoy. Luciano era el cerebro. Vito Genovese era la fuerza. Genovese era violento. Le encantaba dejar cuerpos en la calle y arrojar a gente por las ventanas o desde los tejados. Frank Costello era el rey en materia de apuestas. Costello dominaba a los jueces. En Nueva York no se nombraba ninguno sin su consentimiento. Todos los asesinatos que se le imputaron a Vincent Gigante tenían que ver con las leyes de la mafia. Gigante siempre conseguía convencer, por lo menos a un psiquiatra, de que estaba loco. Los genoveses son la familia real de la mafia estadounidense. La familia Genovese. De entre los nombres legendarios de la historia de la mafia en Nueva York, incluidos Gambino, Bonanno, Colombo y Lucchese, uno destaca por encima de todos: Genovese. Aunque las ofensivas del gobierno y la lucha contra el crimen organizado lograron acabar con esta época dorada de la mafia, la familia Genovese está controlada pero no extinguida. Siguen ganando millones al año con la corrupción laboral, la extorsión o el tráfico de drogas. Make no mistake about it. This is not a script for The Sopranos. This is the real thing. En abril de 2001, el FBI atrapó en una redada a 45 reputados gánsteres y asociados, tipos con nombres como Sammy Albóndigas y Frank el Pez. Las detenciones se hicieron con la ayuda de un informador desde dentro de la organización. El creador de la familia nunca habría tolerado tal deslealtad en sus filas. Pero aquel era otro mundo. En la década de 1890 nacieron 3 niños en 3 familias del sur de Italia. Estas familias no se conocían, pero compartían un mismo sueño: labrarse una vida mejor en el nuevo mundo. Años más tarde, los 3 chicos se conocerían en las bulliciosas calles de Nueva York y juntos crearían su perversa versión del sueño americano, moldeando el mundo del crimen a su antojo. El primero de ellos era Charles Lucky Luciano. Se llamaba Salvatore Lucania y nació el 24 de noviembre de 1897 en el pueblo siciliano de Lercara Fritti. Era el mayor de los 4 hijos de Antonio y Rosalía Lucania. El padre de Salvatore, un minero de azufre, decidió llevar a la familia a Nueva York en 1906. Se trasladaron a un barrio judío del Lower East Side de Manhattan. Pero al joven Salvatore la posibilidad de forjarse un futuro mejor en América le parecía muy lejana. La gente como Luciano miraba a su alrededor y pensaba: este no es el futuro que quiero. Porque la mayoría de ellos pertenecían a familias numerosas, trabajaban 12 horas diarias, 6 días a la semana, por 50 centavos al día. Luciano no quería trabajar con el pico y la pala. Decía: hay otras maneras de ganar dinero sin tener que esforzarse tanto. Solo hay que ser un poco inteligente. Y siguió ese camino. En 1910, Salvatore dejó la escuela para trabajar de repartidor para un sombrerero. Alguien lo convenció para hacer de correo llevando drogas. Solía meter la heroína en las cajas de los sombreros, transportándola de ese modo. Desde muy jovencito le atrajo la vida en la calle. Con solo 14 años ya se había entregado a la vida delictiva. Cometía pequeños delitos, fumaba opio y tenía experiencias sexuales de todo tipo.
Su madre se avergonzaba de él. Entonces empezó a presentarse como Charlie Luciano en vez de Salvatore Lucania para no implicar a su familia. A los 18 años, Luciano fue arrestado por posesión de heroína y condenado a 1 año de cárcel. Sus padres no fueron nunca a visitarlo. El padre de Charlie no quiso saber nada de él y lo desheredó. Dijo, no puedo tener un hijo. No quiero tener un hijo como tú. Así que de ahora en adelante ya no te considero mi hijo. Luciano fundó su propia banda reclutando a otros jóvenes matones del este de Harlem, entre los que se encontraba un chico llamado Frank Costello. Francesco Castiglia nació en el pueblo de Lauporoli el 26 de enero de 1891. Era el hijo menor de los 6 hijos de Luigi y María Castiglia. Cuando tenía 4 años, él y su familia se subieron a un barco lleno de gente que se dirigía a América. Había tan poco espacio a bordo que el pequeño pasó la mayor parte del viaje dentro de una olla. Su familia se estableció en el este de Harlem, un barrio lleno de inmigrantes italianos pobres. El padre abrió una tienda de comestibles en el este de Harlem, pero pasaban por muchas dificultades. Su padre era un inútil y él lo odiaba por eso. El joven Francesco estaba encandilado con los hombres bien vestidos que veía por la calle. Hombres llegados del viejo continente que habían traído consigo las tradiciones del crimen organizado: secreto, lealtad y respeto. Cuando uno miraba a su alrededor, veía que había un tipo de persona que nunca iba a trabajar, pero que siempre llevaba ropa elegante. No tenían buenos cargos en el gobierno ni pertenecían a una gran empresa, pero parecían imponer respeto. Esos eran los personajes de la Cosa Nostra. Francesco dejó de ir a la escuela a los 13 años y se unió a una banda callejera. Se rebautizó como Frank Costello para que sonara menos italiano. A los 17 años tuvo su primer encontronazo con la ley. Lo arrestaron en el Bronx por robos y atracos. Pero el caso se desestimó. Uno se daba cuenta enseguida de que era un joven hosco y duro. En realidad no había tantas diferencias en ese momento de su vida entre el que sería llamado primer ministro de Lampa y los otros chicos. Solo era un matón más. En otoño de 1924, a los 23 años de edad, Costello se casó con una joven judía de 15 años, Loretta Heigerman. Unos meses más tarde arrestaron a Frank por posesión de armas. Lo condenaron a 1 año de cárcel. Después de eso creo que Frank Costello nunca llevó un arma encima. Decidió seguir adelante usando la cabeza en vez de emplear la violencia. El tercero de estos inmigrantes italianos era Vito Genovese. Nació 4 días más tarde que Luciano, el 27 de noviembre de 1897 en Rosiclino, Italia, cerca de Nápoles. Viajó a Nueva York con su familia a los 16 años y se instalaron en Queens, barrio en el que el padre de Vito tenía un pequeño negocio de construcción. Pero él se sentía atraído por la vida de Manhattan y pronto decidió mudarse a casa de unos parientes en Little Italy. Vito siempre fue un delincuente. Ya era un sinvergüenza cuando empezó a andar. Vito Genovese era un chico de la calle, dispuesto al uso de la violencia y al asesinato mafioso, por llamarlo de alguna forma. Incluso de joven, Vito ya soñaba con formar parte de Lampa. En 1917, el fornido veinteañero fue detenido por primera vez por posesión de armas. Pasó 60 días en prisión. Poco después, Genovese se unió a Costello en la banda de Charlie Luciano. En ese momento, el mundo de la delincuencia de Nueva York no estaba dominado por los gánsteres italianos, sino por los judíos. La inteligencia de Luciano llamó la atención de un conocido capo de la mafia judía, Arnold Rothstein, que andaba en busca de jóvenes promesas que llevaran a cabo sus operaciones criminales.
Luciano fue la primera persona del crimen organizado de origen italiano en afirmar: trabajaré con otros. Dos de sus grandes aliados fueron Meyer Lansky y Ben Segal, de religión judía. Dijo: confío en ellos, trabajamos muy bien en equipo, conseguimos dinero y me da igual que no sean italianos. Mientras que Luciano y Costello estaban orgullosos de trabajar con los gánsteres judíos, Genovese se negaba a tratar con los que no fueran italianos. Vito Genovese solía decirle a Costello: Frank, ¿qué hacemos rodeados de todos estos judíos? Costello lo miraba y le decía: cállate, Vito, tú también eres inmigrante. Rothstein era un poderoso mentor, pero algo inesperado daría un vuelco al mundo de la delincuencia en Nueva York y les brindaría una gran oportunidad a los tres jóvenes italianos. En 1920 entró en vigor la ley seca. La ley seca le dio a la mafia la base de sus ingresos. Les proporcionó tanto dinero que pudieron ampliar sus actividades. Siguiendo las indicaciones de Rothstein, estos ambiciosos jóvenes italianos aprendieron a sobornar la corrupta maquinaria democrática de Nueva York, conocida como Tammany Hall. Si pagaban una cantidad adecuada a los políticos, la policía y los fiscales de distrito podrían seguir adelante con sus actividades de contrabando sin que nadie interfiriera. Eran hombres con bajos niveles educativos, pero que conocían la política de Estados Unidos a la perfección. Aprendieron que si se les daba apoyo, contribuciones políticas en efectivo para que no pudiera aprobarse, conseguían que los políticos estuvieran en deuda con ellos. Un solo detalle se interponía en el camino de Luciano, Costello y Genovese, los viejos capos sicilianos, los hombres de respeto que aún reinaban en el hampa italiana. Cuando la ley seca se convirtió en el mayor negocio de la mafia, los capos sicilianos iniciaron una sangrienta guerra callejera. Luciano trabajaba para Joe De Boss Masseria. El rival de Masseria, Salvatore Maranzano, quería que Luciano trabajara para él. Lucky se negó y casi le cuesta la vida. 4 gánsteres lo acorralaron en la calle 50 de Nueva York. Se lo llevaron, le pegaron una paliza y lo dieron por muerto. Abandonaron su cuerpo y salió con vida. Cuando sus amigos oyeron la historia, supuestamente le dijeron: eres afortunado, has tenido suerte de escapar con vida. Por eso se ganó el apodo Lucky, que usaría durante el resto de su vida. La paliza le dejó un párpado caído y una cicatriz terrible en la mandíbula, además de convencerlo de que había que acabar con los viejos capos. Con la ayuda de sus aliados judíos organizó los asesinatos de Masseria y Maranzano. En ese momento de triunfo, Luciano planeó una estrategia mucho más poderosa que tener una banda callejera. Un imperio criminal que funcionaría como cualquier negocio y que lo situaba en la cúpula del crimen organizado. En 1931, un joven y ambicioso gángster llamado Lucky Luciano había liquidado a 2 de los más poderosos mafiosos italianos de Nueva York. Ahora se disponía a cambiar radicalmente el crimen organizado. Reunió a todos sus compatriotas y rivales del hampa de la ciudad. Colegas inmigrantes como Carlo Gambino, Joe Bonanno, Tommy Lucchese y Joe Profaci. Les propuso dividir las actividades en la ciudad entre 5 familias criminales. Cada uno tendría un jefe que pertenecería a la cúpula directiva llamada la Comisión. Decidió diseñar un sistema en el que cada familia tenía una jerarquía, el jefe, un lugarteniente, un consejero, y disponían de mucha gente trabajando para ellos, además de un territorio delimitado. Él puso estas normas y lo hizo porque durante los años 20 y 30 se había vertido mucha sangre en disputas entre familias italianas rivales u otros grupos étnicos. Sabía que en una situación pacífica era más fácil ganar dinero. Nadie tenía la exclusividad en ninguno de los negocios. Y si había problemas, no había que sacar las armas y dispararse entre ellos. Debían acudir a la comisión, que sería la encargada de dar un veredicto.
Esta situación le da a la mafia una nueva perspectiva nacional, en cierto sentido, y una continuidad de la que no gozaban otros tipos de organizaciones criminales. Los irlandeses y los judíos no tenían una mafia, ni una comisión que los organizara. Pero no todos los capos de la comisión tenían el mismo poder. Luciano era el primero entre iguales. Luciano tenía ciertas cualidades para el liderazgo. Eso no quiere decir que fuera más violento que los demás. Todos eran unos matones que disfrutaban asesinando a la gente y contando sus batallitas. No era más peligroso que los demás, solo el más respetado. Luciano reclutó a los viejos socios Vito Genovese. A finales de los años 40, Frank Costello había sido el capo de la familia Genovese durante la mayor parte de esa década. Pero también quería ser respetado fuera de la mafia. Siguiendo los consejos de su psiquiatra, empezó a relacionarse más con gente normal y menos con otros miembros de la mafia. Pero mientras él se dedicaba a buscar la paz interior, su rival, Vito Genovese, pensaba en la mejor manera de regresar y recuperar su sillón. En 1946, casi 10 años después de su fuga a Italia, Genovese había sido extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por el asesinato de un socio. Pero sucedieron unas cosas muy raras. El testigo más importante apareció muerto. ¿Quién podía explicarlo? Era un misterio. Sea como fuere, el caso se desestimó y lo primero que hizo fue regresar a la mafia estadounidense de inmediato. Pero ya no era el número 2, ni siquiera el número 1. Era uno más, un líder mediocre. Estaba muy resentido y dirigió ese resentimiento contra Costello. Pero la ambición de Genovese no era el único problema que afrontaría Costello. En 1951 tuvo que asistir como testigo a un comité del Congreso que investigaba el crimen organizado. El comité lo interrogó sobre sus actividades. You must have in your mind some things you've done that you can speak of to your credit as an American citizen. If so, what are they? Paid my tax. His worst fear was realized. Sus temores se confirmaron al quedar claro quién era él durante la audiencia del comité. Un líder encubierto de la mafia del norte de Nueva York, que en realidad era la rama del sector norte de la Cosa Nostra. Costello abandonó la sala a mitad de la tercera sesión, humillado y enfadado. Se le acusó de desacato y tuvo que pasar 14 meses en la cárcel. 3 años fue condenado por evasión de impuestos a una multa de $30.000 y 5 años de prisión. Fue liberado al recurrir tras cumplir 11 meses, pero sabía que tenía los días contados como cabecilla de la familia. Vito Genovese no había mantenido en secreto sus deseos de convertirse en el capo. Su carácter violento era muy popular entre los matones de la familia que se encargaban de los trabajos sucios, mientras los hombres que controlaban el dinero, como Costello, mantenían sus manos limpias. Durante los años de ausencia de Genovese, sus hombres de confianza no prosperaron bajo Costello, como lo hicieron otros. Por eso se sentía oprimido, retenido y buscaba venganza. Genovese había decidido acabar con su eterno rival. Le confió el trabajo a un joven lugarteniente en el que confiaba, Vincent Chin Gigante, un italoamericano de primera generación. El ascenso al poder de Vincent Gigante siguió el camino más popular en la mafia, llamado la ruta del chofer. Si quieres progresar dentro de la mafia, lo más recomendable es convertirte en el chofer del capo. Gigante era el chofer de Vito Genovese. Vincenzo Gigante era 31 años más joven que su jefe, Vito Genovese, pero había crecido con las mismas ambiciones, ser rico y poderoso. Nació el 29 de marzo de 1928 en la ciudad de Nueva York. Como Luciano, Costello y Genovese, él también era hijo de inmigrantes italianos, el cuarto de los 6 hijos de Salvatore y Yolanda Gigante.
Sus padres se habían instalado en Greenwich Village y nunca aprendieron a hablar inglés. Su padre trabajaba en un taller de joyería y su madre era costurera. Vincenzo dejó los estudios a los 16 años para intentar hacer carrera en el boxeo. Gigante adoptó el apodo Chin, sobre todo porque su madre le llamaba Vincenzo o Censo, y porque tenía un problema grave. Cuando alguien lo golpeaba en la mandíbula, quedaba inconsciente, algo importante al ser boxeador. Después de un KO muy doloroso, Gigante colgó los guantes y se unió a la mafia. Ascendió muy rápidamente y en ese momento, a los 29 años, Vito Genovese le proponía la tarea más importante de toda su vida. El 2 de mayo de 1957, después de pasar la noche con su mujer y algunos amigos, Frank Costello regresa a su apartamento en Central Park West. Al entrar en el vestíbulo oye que alguien lo llama a gritos por detrás. Era Gigante. Vincent Chin le apuntaba directamente con una pistola con el brazo extendido. Le dijo, esto es para ti, Frank, y disparó. Si no hubiera dicho eso, seguramente lo habría matado en el acto. Pero al pronunciar esas palabras, Costello se giró para ver quién le hablaba. Al girar la cabeza, la bala pasó por debajo de la piel, rodeando el cráneo, y se alojó en la otra oreja. Cayó al suelo y el pistolero escapó. Costello, que tenía 66 años, fue conducido al Hospital Roosevelt rápidamente. Los médicos le vendaron la cabeza y lo mandaron a casa. La publicidad era demasiado importante para que las corruptas autoridades de la ciudad pudieran ignorarla. Acusaron a Vincent Gigante de intento de homicidio. Pero en el juicio, cuando llamaron a Frank Costello como testigo principal, él dijo que no podía identificar al hombre que le había disparado a causa de la distancia que les separaba. Gigante quedó en libertad sin cargos. Algunos periodistas que asistieron al juicio afirmaron que en cuanto el testimonio de Costello hubo terminado, este se disponía a salir de la sala y Gigante se le acercó y le dijo, muchas gracias, Frank. Se trataba de un mensaje muy claro para Costello, y él era un hombre inteligente. No podía seguir compitiendo con Genovese y decidió retirarse. Dejaron que se retirara sin volver a atentar contra él. Y eso le sirvió de trampolín a Gigante. El nuevo líder de la familia sería Vito Genovese, un hombre con unas ideas muy distintas sobre cómo había que gestionar el crimen organizado. Vito Genovese era un jefe de la mafia traidor. Le clavaba puñales por la espalda. Era tramposo, capaz de darte la mano y pegarte un tiro un segundo después. Lo primero que hizo Vito al retomar su posición en la comisión fue reunirlos a todos para explicar por qué había amenazado a Frank Costello. Fue la peor decisión de su vida. En 1957, el capo de la mafia Frank Costello ya se había retirado. Ahora nadie ni nada le impedía a Vito Genovese convertirse en el jefe de la familia más poderosa del país. Su primera tarea era explicar a las otras familias por qué había atentado contra Costello. Genovese pensó que debía explicarles a los miembros de la comisión que estaban en otras partes del país que se cambiaba de líder, pero que los negocios seguirían siendo los mismos, y pidió una reunión extraordinaria. El 14 de noviembre de 1957, todos los capos de Estados Unidos se reunieron en el pueblo de Apalachian, al norte de Nueva York, para escuchar lo que el nuevo jefe les tenía que decir. Más de 100 miembros de la mafia se reunirían en una casa de campo propiedad de uno de ellos. Pero su presencia no pasó desapercibida. Unos policías que patrullaban la zona vieron la gran cantidad de coches caros aparcados ante la casa y cortaron la carretera para poder investigar. Cuando los mafiosos se dieron cuenta de la presencia policial, algunos salieron corriendo hacia los bosques cercanos y otros intentaron huir en sus propios coches. Arrestaron a 60 de ellos y les imputaron varios cargos, entre los que figuraba el asociarse con criminales conocidos. El caso se terminó desestimando, pero el daño ya estaba hecho. Había captado la atención. Hubo grandes titulares en prensa. Cumbre de la mafia. Los mafiosos se reúnen. Exactamente lo que la mafia menos necesitaba.
Se podía decir que era el principio del fin. Hasta ese momento muchos de los miembros de la policía no conocían la existencia real de algunas de estas bandas. Pero ahora había muchas preguntas que hacerse. ¿Cómo conseguían reunirse todas esas bandas si estaban repartidas por el país? ¿Quién convocaba la reunión? ¿Quién mandaba los avisos? Culparon a Vito Genovese y muchos de sus colegas nunca se lo perdonaron. De todas maneras, Genovese era demasiado poderoso para ser derrocado por los otros líderes. Había heredado un enorme imperio criminal que abarcaba casi todos los aspectos de la vida cotidiana en Nueva York. Llevaban los sindicatos, el Garment District, el puerto, las apuestas, la prostitución y la recogida de la basura. Además, había incrementado sus operaciones en un negocio muy lucrativo: la droga. Genovese y los que le rodeaban veían en la droga el futuro de la mafia. Querían parte del botín, pero no querían quedar implicados en el proceso. Hazlo, pero que no te pillen. Ese era el mensaje. Lo que Vito no entendió es que eso generaba un gran problema de organización para él. Costello ya lo había dicho. No necesitamos las drogas porque la gente no lo perdonará. Si se enteran que has estado pasando heroína, estás acabado. Una cosa es hacer tratos con corredores de apuestas o con empresarios corruptos, pero en cuanto empiezan a vender droga a nuestros hijos, eso ofende a la opinión pública y los políticos no podrán seguir protegiéndolos. El negocio de las drogas no tardó mucho en meter a Vito en problemas. Un camello habló sobre él y en el mes de abril de 1959, a sus 61 años, Genovese era juzgado por tráfico y distribución de drogas, un delito federal. Fue condenado a 15 años de prisión en Atlanta. Su chofer, Vincent Gigante, que había disparado a Frank Costello 2 años antes, también fue juzgado y condenado a 7 años en la misma cárcel. Vito seguía dirigiendo a la familia desde su celda y Gigante era su aprendiz. Pero incluso estando entre rejas, el mal carácter de Genovese se hizo notar. En 1963, Genovese empezó a sospechar que su ex guardaespaldas y amigo de la cárcel, Joe Valachi, podía haberle traicionado. Un día, de manera inesperada, Vito Genovese se le acercó, le dio un gran abrazo y lo besó en las mejillas. Valachi era siciliano y sabía perfectamente lo que significaba eso. En la cultura siciliana, eso es un beso de la muerte. Valachi se acercó a los guardas y se ofreció para hacer algo que ningún miembro de la Cosa Nostra había hecho hasta el momento. Desvelaría todo lo que sabía a cambio de recibir protección. En septiembre de 1963, Valachi testificó ante un comité del Senado que investigaba el crimen organizado. Durante una audiencia televisada a todo el país, contó con todo lujo de detalles el funcionamiento de la mafia y sus 5 familias. This is the way I whine if I expose this organization. Por primera vez, un miembro de la organización nos describía las familias, sus puestos, la Comisión Nacional, el nombre Cosa Nostra. Todo eso fue culpa de Vito Genovese, por no haber cuidado de Valachi y haberlo convertido en un chivato de tal magnitud. La policía empezó a llamar a cada una de las familias por el nombre de sus capos. Lo más curioso es que Genovese, del que luego tomaría el nombre la familia, era el heredero de una gran tradición de criminales como Lucky Luciano y Frank Costello. Pero hizo más por destruir ese legado que cualquier otro. En febrero de 1969, Vito Genovese murió en la cárcel de insuficiencia cardíaca a los 72 años. Ahora la familia necesitaba un nuevo líder y discreción. Pronto encontrarían un jefe que era un maestro en ambos campos. Cuando murió Vito Genovese en 1969, muchos de los secretos más importantes de la mafia habían salido a la luz.
Ahora, la familia que llevaba su nombre necesitaba un nuevo líder que fuera un maestro disimulando sus obras. Le tocó asumir el papel a uno de sus personajes más pintorescos. Vincent Jean Gigante era conocido como el hombre que disparó al capo Frank Costello en 1957. Después de pasar 5 años encerrado junto a Genovese por tráfico de drogas, salió en el año 1964. Dejó la cárcel teniendo mucho más claro el funcionamiento de la familia y prometió no volver jamás. Una de las cosas que aprendió en prisión fue que no quería regresar. Aprendió a disimular las huellas, a ser mucho más cuidadoso, mucho más discreto. En 1970 acusaron a Gigante de intentar sobornar al cuerpo de policía de Old Tappan, en Nueva Jersey. Su defensa alegó que todo había sido un malentendido. En noviembre de ese mismo año, le había... y Frank Costello para que le ayudaran a regir su familia. El asesino genovese se encargaría de la fuerza, mientras que el inteligente Costello se ocupaba de mantener el control sobre Tamman y Hall. Con las apuestas, las drogas y los beneficios de la extorsión, la familia conseguía más ingresos que muchas grandes empresas. La familia genovese disponía de 2 elementos que les permitían controlar la ciudad de Nueva York en ese momento. Uno era la intimidación por medio de la violencia, la capacidad de infundir miedo en los demás. La otra era la enorme cantidad de dinero. Luciano era un pez gordo y formó la familia Luciano, que más tarde se llamaría la familia Genovese, una de las más poderosas e influyentes de Estados Unidos. Tuvo casi 300 miembros. A los 34 años, Lucky Luciano, que había llegado a Estados Unidos siendo el hijo de un inmigrante pobre, se había convertido en el gángster más poderoso de Nueva York. Le encantaba ser Charlie Lucky Luciano, el gángster número 1 de la ciudad. Le encantaba mostrarse en público y que lo acogieran favorablemente. Vestía de manera elegante, tenía coches de lujo, joyas, mujeres de clase e iba a lugares caros. Luciano frecuentaba los locales de moda de Nueva York como el Store Club y se codeaba con estrellas de cine, políticos y mujeres hermosas. El multimillonario siempre llevaba un buen fajo de billetes para que siguiera la fiesta. Llevaba una vida espectacular. Vivía en un ático de lujo en el Waldorf Astoria. Empezó a saborear ese tipo de notoriedad y hubo gente que le advirtió que no era una manera inteligente de hacer las cosas. Cuando te haces tan visible, te conviertes en un objetivo. En 1935, un joven fiscal adjunto llamado Thomas DeWay inició una campaña para acabar con la corrupción en la ciudad. Charles Lucky Luciano era su objetivo principal. Fue detenido alegando que sacaba provecho de la prostitución. En 1936 lo declararon culpable y lo condenaron a cumplir entre 30 y 50 años en la cárcel de Dannemora, en el norte de Nueva York. Siguió dirigiendo a la familia desde su celda, pero la responsabilidad de las operaciones cotidianas recayó en su número 2, Vito Genovese. El resto de la banda pensaba que Vito era un sanguinario. Era un neandertal. Los tipos como Luciano siempre intentaban buscar un enfoque más empresarial para sacar dinero. La solución de Vito para cualquier problema era: entramos y nos lo cargamos. Solo con mirarle a los ojos sabías que podía acabar contigo en cualquier momento sin ningún tipo de remordimiento y que ni siquiera pensaría en ello durante un segundo después de hacerlo. No había nada que se interpusiera en el camino de Genovese para conseguir lo que quería. Poco después de la muerte de su esposa, en 1931, se interesó en su prima de 22 años, Anna Petillo Bernótico. El único problema era que Anna ya estaba casada. La solución de Vito fue sencilla. Ordenó matar a su marido y se casó con Anna 2 semanas después. Hubo gente como Costello que le dijo: Vito, esto va a llamar demasiado la atención. Pero Vito les contestaba: si no conseguís que la gente os tema, si no se mueren de miedo al veros, no tendréis una organización eficaz. Pero la violencia de Vito acabó con él. En 1937 tuvo que dejar a su esposa en Estados Unidos y huir a Italia para eludir una acusación de asesinato.
Con la fuga de Vito, Frank Costello, de 46 años, se convertiría en el capo de la familia de Lucky Luciano. A diferencia de Genovese, que era conocido por su mal carácter y actitud violenta, Costello tenía una manera mucho más civilizada de enfocar sus tareas. Costello hablaba en un tono bajo y áspero, resultado de una operación en las cuerdas vocales. Pensaba que los conflictos mermaban las posibilidades de ganar dinero y su habilidad para conciliar a los gánsteres más impulsivos le valió el apodo de primer ministro de Lampa. Costello estableció la Trinidad, la base para el crimen organizado moderno. Y con el concepto de Trinidad, quiero decir que combinaba tres aspectos: política, negocios y crimen. Todos tienen que coexistir y trabajar conjuntamente. El punto fuerte de Costello era la política. Conseguía los contactos políticos suficientes para poder garantizar la protección a las familias. En una ocasión tuvo la oportunidad de decidir quién sería el alcalde de Nueva York. Tenía muchos amigos en la política. Era él quien decidía quién iba a estar en el Tribunal Supremo, aunque el otro candidato estuviera recomendado por el presidente Roosevelt. Era un hombre muy poderoso. Era un corruptor, y los corruptores nos aceptan. Cuando los jueces están comprados, la policía está comprada, gente del gobierno está comprada, nuestro sistema de gobierno cambia completamente. Eso es mucho más peligroso, mucho más que un Vito Genovese, un mero asesino. A pesar de su éxito económico, Costello se sentía inseguro en su papel como líder de la familia. De hecho, había llegado a ser el jefe por defecto, pero no dominaba los rituales ni la política de la mafia. Sabía que gozaba de una buena reputación en el mundo de la delincuencia, pero quería ganarse el respeto público. Era un rasgo muy peculiar de su personalidad. Necesitaba respetabilidad, pero quería un respeto discreto, no del tipo que se asocia a la fama. A Frank le gustaba verse como un hombre culto e inteligente, que podía relacionarse con todo el mundo. Y de hecho lo consiguió. Se veía a sí mismo como un hombre de negocios, no como un gángster. A mí me parecía un gángster y se lo dije: Frank, eres un gángster que lleva trajes caros. Finalmente, en 1947, 50 años antes de Tony Soprano, un deprimido Costello de 56 años hizo algo completamente inesperado para un capo de la mafia. Se fue a un psiquiatra, por Dios, y estuvo visitándolo durante 2 años. Llegó a la conclusión de que si hubiera tenido la educación adecuada, no se habría metido en la mafia y habría sido senador. El psiquiatra de Costello le recomendó que hiciera nuevos amigos y que compartiera sus ratos libres con gente guapa. Pero mientras Costello intentaba conseguir un nuevo círculo de amigos, estaba a punto de regresar un personaje del pasado, de antes de que Costello asumiera su papel como jefe y aprendiera a vivir en el punto de mira.